Eh, Muy buenos días, mi nombre es Erika Liliana Gutiérrez Pérez. Soy docente en la asignatura de matemáticas en la Escuela Secundaria Ángel Albino Corzo en Copainalá. Actualmente estudiante de la Universidad IEXPRO y estoy cursando la materia de Seminario de Análisis Político y Económico de la Educación en México. Hoy nos acompaña el maestro Óscar López Soto, un profesional de la educación con amplia experiencia en el ámbito educativo. Tiene 41 años de servicio, fue docente frente a grupo, subdirector, director y actualmente es jefe de enseñanza en Tapachula. Cabe mencionar que también tuvo el cargo de jefe de departamento del nivel de secundaria general federal. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy relevante en el ámbito educativo, la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarlo. Buenos días, maestra Erika. Un gusto saludarla y claro que vamos a hablar de ese tema tan importante. Estoy a sus órdenes. Bueno, pues antes de iniciar, le agradezco mucho el haberme apoyado con esta entrevista y pues vámonos ya directo con la primera pregunta. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste la Ley General del Sistema para la carrera de las maestros y los maestros desde su perspectiva como jefe de enseñanza? Bien, mira, la Ley General de la carrera de las maestras y los maestros se da como producto de una transformación, un cambio de régimen, donde eh, lo que conocemos hoy como la Cuarta Transformación, en una de sus propuestas o de sus promesas de campaña fue la recuperación de la dignidad de los profesores, porque ellos fueron muy lesionados en cuanto a su trayectoria, en cuanto a su profesionalismo, e incluso se les llegó a culpar del fracaso educativo en México. Entonces, como producto de una promesa de gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador indicó una transformación en el sistema educativo y como primer punto, en el 2019 se emite esta ley que rescata precisamente los derechos de los trabajadores, debido a que la ley anterior que el gobierno de Peña Nieto había implementado, esta ley, pues no era ley educativa, sino era una ley laboral en la cual los profesores tenían que ser nuevamente evaluados por 3 años consecutivos para poder continuar con su plaza, con su cargo. Y de no pasar esa evaluación, tendrían que ser reubicados en otro empleo. Entonces, la ley de la carrera de las maestras y los maestros viene a recuperar principalmente ese derecho de permanencia de todos los profesores en sus respectivas plazas. Por lo tanto, creo que en términos generales, la ley general de la carrera de las maestras y los maestros es un logro que viene a darle seguridad laboral a todos los trabajadores de la educación. Qué interesante, maestro. Y recordando ahora precisamente, creo que fue en el año en que usted fue como jefe de departamento cuando entró en vigor la Ley General de la carrera de las maestras y los maestros, ¿o me equivoco? Efectivamente, qué bueno que lo recuerdas. Nosotros fuimos invitados por la actual secretaria de Educación, Rosaide, para formar parte del equipo que venía o llegó, más bien dicho, a transformar, a recuperar la rectoría del Estado en la educación, ya que en años anteriores, en contubernio con los gobiernos de ese entonces, pues había un desorden enorme en el cual muchos directores y maestros fueron desplazados debido a no comulgar ideológicamente con el grupo de poder político sindical de la sección 7. Entonces,
realmente la educación estaba a la deriva, era un desorden total, pero sobre todo era una violación a los derechos de muchos trabajadores de la educación. Y efectivamente, con la oportunidad que nos dio la maestra Rosaide de participar en su equipo junto con el maestro José Luis Hernández de León, logramos, eh, y recuerdo que también hubo alguien que me ayudó en un principio y que pues aprovecho a agradecerte ya que tú estuviste ahí y formaste parte del equipo también. Muchísimas gracias, maestro. Avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales beneficios que cree que esta ley puede aportar tanto a los docentes como a la educación en general? Bueno, como toda ley, es perfectible, no son leyes eternas. Considero que hay muchas cosas que son buenas de esta ley, pero también hay cosas que hay que modificar, hay que cambiar porque en el afán de transparentar, el otorgar los ascensos y los incrementos de horas o el ingreso al servicio profesional docente, con ese afán de transparentarlos, se ha convertido en un filtro demasiado tortuoso para aquellos que tenemos aspiraciones en este servicio educativo. Sería un poquito amplio mencionar algunas situaciones, pero voy a mencionar para ser un poquito más concreto dos, dos cosas muy buenas y dos cosas que hay que mejorar. La número uno de lo que yo considero es que hoy tenemos la garantía que ya no hay venta de plazas, ¿sí? Que ya no hay venta de plazas porque es a través de un examen donde evalúan varios aspectos, multifactorial se le llama, y donde se toma en cuenta realmente las capacidades de los profesores y las profesoras. Entonces, por ese lado, considero que es algo acertado. Asimismo, considero también el rescate que se hace de lo que fue en su momento la carrera magisterial, que otorgaba beneficios a aquellos maestros que seguían preparándose. Hoy hay un programa dentro de esta ley del USICAM o COSICAM, en donde hay una promoción horizontal, en donde sin necesidad de que llegues a ser directivo, tú puedes lograr mejoras salariales a través de tu esfuerzo. Yo destaco esas dos situaciones positivas, hay algunas otras, y las que son muy necesarias revisarlas y modificarlas es en cuanto al número de horas por los cuales se le da ingreso a los jóvenes maestros. Se llegó a contratar a maestros hasta con 2 horas, y eso no es posible que una persona pueda sostenerse con 2 horas, porque pues es el equivalente más o menos como a 500 pesos quincenales, y nadie puede subsistir con esa cantidad tan irrisoria. Otra de las cosas que se tienen que revisar también es la antigüedad de permanencia en la función para poder promoverse en los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, ahorita un maestro para que aspire a promoverse como subdirector o de subdirector a director, tiene que esperar 5 años, ¿sí? Con la ley del servicio profesional docente, al año podrían promoverse. Claro, son excesos. Yo considero que un mínimo de 3 años de permanencia es pertinente porque permite al maestro llevar experiencia al siguiente cargo que va a ostentar, ¿sí? Entonces, sí sería necesario
ese reajuste que muchos maestros señalan. Y hay otros elementos más, pero sería producto ya de un análisis más a fondo de esta ley. Qué interesante, maestro, lo que nos comenta y la comparación que hace con el SPD y ahorita con lo de Lucicam, ¿no? Los años que necesita uno para poder, ¿cómo se dice? Ascender, ¿no? Promoverse, Para poder promoverse. A así es, comparación con el SPD, que si era en muy poquito tiempo, entonces sí, realmente es mucha la diferencia que hay de una ley a otra. claro, claro. Toda, toda implementación de una ley puede enfrentar desafíos. ¿Cuáles cree que son los principales retos que se puede presentar en la aplicación de esta ley? Bueno, uno de los principales retos es la cuestión de la resistencia que hubo por una buena parte del magisterio y el desconocimiento que la sociedad en lo general tiene de esta nueva ley. Aquí en esta parte de estos retos tenemos que contribuir los profesores, pero también tiene que contribuir el gobierno federal para dar a conocer y que la población sepa esta parte que los profesores tienen que cumplir para poder continuar su carrera, porque a veces la sociedad no valora el esfuerzo de cada profesor que hace desde su casa, desde su familia, donde tiene que abandonar muchas veces su localidad donde habita para poder cumplir. Y esa parte muchas veces la sociedad no se da cuenta y por eso mismo hay comentarios injustos. En la otra parte es también la concientización del sindicato, que sigue siendo el principal opositor con el argumento de que es más de lo mismo. Y no, definitivamente no podemos decir que es más de lo mismo, porque mientras una ley, la del servicio profesional docente, nos amenazaba con corrernos, ¿sí? Y por otro lado, abría la puerta para que un profesor con una mínima experiencia pudiera llegar hasta supervisor sin pasar por los niveles donde debe adquirir experiencia, conocimientos el maestro para que desempeñe adecuadamente sus funciones. O sea, era una ley hecha eh, sin los maestros y en contra de los maestros. Hoy es mucho mejor, pero sí tiene sus grandes desafíos. El tercer desafío para mí es que se participe por parte de los maestros que hemos conocido las diferentes reformas, que se diera oportunidad para que nos permitan hacer las observaciones y hacer las sugerencias de correcciones que debe tener esta ley para que pueda ser, si no perfecta, por lo menos lo más justa posible. Cuando estuve, la oportunidad, cuando estuve en el Departamento de Educación Secundaria General, por encargo del director, el maestro Juan Jesús Guillén Miseli, hice junto con otro compañero que tú lo conoces, el maestro Rivero, hicimos un análisis de parte de estos lineamientos, no de toda la ley, de los lineamientos generales, e hicimos un comparativo y además señalamos los aspectos que afectaban al maestro y además la propuesta que nosotros hacíamos para corregir esas fallas que tiene la actual ley. Pero, pues creo que se quedó en la congeladora, ya no se le dio cauce y todavía tenemos esos remanentes que ojalá y más adelante se puedan corregir. Qué interesante también que hace mención de otros actores primordiales en lo que es el sistema educativo, padres de familia, el nivel educativo, pero también
La colaboración y el compromiso de todos estos actores son esenciales para el éxito de cualquier reforma educativa. ¿Cómo Sí, cree así es. que los docentes pueden contribuir de forma activa a la implementación efectiva de esta ley? No, pues son la pieza fundamental. Sin los maestros, todo esto se vuelve un cúmulo de buenas intenciones. El magisterio tiene la gran responsabilidad, primeramente, de documentarse, porque muchos compañeros maestros, y no solo los recientes, los que llevamos años de servicio, se atreven a cuestionar todo lo que emite el gobierno federal, pero no se han metido a investigar a fondo el contenido. Y paso de refilón ahorita lo que está pasando con los libros de texto. Ahora resulta que todos son expertos en libros de texto, solo porque vieron un meme por ahí chistoso y ya dicen, no, es que los están adoctrinando, ¿sí? Están convirtiendo a los niños en hijos de Chávez, ¿no? Y de la misma manera, con la ley, están muchos, principalmente los que están actualmente en el sindicato, ven las pintas que hay en los diferentes edificios de la subsecretaría y vamos a ver qué dice la nueva mal llamada reforma educativa, descartando todo, o sea, es una política del todo o el nada. Entonces, aquí el principal reto o los retos que tiene el magisterio es asumir con responsabilidad las funciones que marca su nombramiento y dos, aprovechar las oportunidades que nos da esta ley para poder progresar profesionalmente en la carrera que elegimos. Para mí son los principales retos. Claro, tenemos también el reto de ser responsables en nuestra parte sindical, participar y tener con dignidad la valentía de decir no es correcto lo que se está haciendo en señalar solo lo malo de esta ley, sino que veamos también las cosas buenas que tiene y poder actuar de manera responsable. La colaboración y el trabajo conjunto son fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa educativa. ¿Tiene usted alguna recomendación o mensaje final que quisiera compartir con otros docentes sobre esta ley? Pues primeramente, qué bueno que en los ámbitos de los posgrados se esté abordando esta temática. Creo que la gran esperanza que hoy tenemos aquellos que llevamos un buen trecho caminado en esta profesión, la esperanza son los maestros que día a día se están preparando, que ven con cariño, que ven con ilusión esta carrera tan maravillosa, ¿sí? Y que la esperanza radica en el quehacer de ellos. Para mí, la sugerencia sería que se sigan abriendo los espacios de capacitación como se hace actualmente ahorita en los 8 CETES que llevamos a cabo en las escuelas, que parece que no tuvieran gran influencia, pero han servido mucho, incluso para, para ir quitando esa resistencia que se tenía a esas reuniones de trabajo de tipo técnico pedagógico que desde el principio fueron rechazadas por la parte sindical y que hoy afortunadamente en la mayoría de las escuelas secundarias se está llevando a cabo. Eso es un logro que también ha sido producto de ustedes, de los que se han echado al hombro esta tarea de seguirse capacitando. Entonces, mi sugerencia es que
primeramente, felicitarlos porque han elegido una profesión, una de las mejores profesiones de la sociedad. Y dos, que lo que están haciendo tarde o temprano va a tener sus frutos y quien se los va a reconocer más que nada es la niñez, la adolescencia y la juventud de Chiapas y de México. Esa sería mi sugerencia que les podría dar. Muchísimas gracias al maestro Óscar López Soto por compartir sus conocimientos y perspectivas sobre la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Ha sido un gusto conversar con usted y conocer más sobre este tema tan relevante para la educación en México. Muchísimas gracias, maestro.